Hola, buenas, mi gente. Lo que hoy día vamos a hacer es hablar de la teoría de la justicia de Rawls. Concretamente, vamos a hablar de lo que es la bajada que Rawls hace de la posición original, la parte uno más abstracta, donde se llega a una concepción de la justicia en base a dos principios a las instituciones. La teoría de la justicia siempre es muy abstracta, pero esta es la parte donde Rawls intenta levantar los requisitos de exigencia del velo de la ignorancia para el diseño de las instituciones que han de regir una sociedad justa, una sociedad bien ordenada. Y para esto es muy importante el concepto de la secuencia en cuatro etapas que Rawls va a generar. La secuencia de las cuatro etapas viene a ser una especificación de la posición original para considerar la aplicación de los principios de justicia al diseño de las instituciones justas. Para cuando hablamos de diseño de las instituciones justas, cada ciudadano tiene que considerar al menos tres tipos de juicios: juicios sobre las leyes particulares que existen, las políticas sociales que los gobiernos, que el Estado va a promover. Tienen que considerar también las disposiciones constitucionales, los principios que la Constitución protege, los derechos que otorga a las personas. Y por último, tiene que juzgar, evaluar en qué condiciones se justifica la obediencia política, que no es un tema fácil para la doctrina liberal. Rawls mismo trabaja mucho, principalmente en la teoría de la justicia, desde una posición de obediencia total, que es una teoría ideal pura, y casi no se mete muy poco en lo que es obediencia parcial, en teoría no ideal, en casos como las relaciones entre estados o la desobediencia civil. Así que la obligación política es todo un tema para el liberalismo de Rawls y para el liberalismo en general. Para esta bajada, la secuencia en cuatro etapas supone que las partes, una vez que adoptan los principios de justicia en la posición original, pasan a un Congreso Constituyente. En el Congreso Constituyente, las partes tienen que decidir sobre las formas políticas. Van a tener que darse a sí mismas una constitución capaz de reflejar adecuadamente los dos principios de justicia a los que se llega en la posición original, los que ya se ha argumentado en su favor. Hay un razonamiento que proviene de un proceso justo mediante el cual se llega a los dos principios de justicia. Y por tanto, desde la óptica de una justicia procesal pura, esos principios son justos. Así que estos principios guían el actuar de las partes en el Congreso Constituyente. Por supuesto, una vez que se fijan unos principios de justicia para diseñar una constitución, las restricciones de información que el velo de la ignorancia establece a las partes tiene que ir levantándose poco a poco. Pasamos de una concepción muy densa del velo de la ignorancia a una que se va haciendo progresivamente más delgada. Los delegados del Congreso tienen que plantear dentro del marco de los límites de los principios de la justicia eh, un sistema de poderes constitucionales del gobierno, cuáles van a ser los derechos fundamentales de los ciudadanos, cuáles van a ser las instituciones básicas que establezca esta constitución. Ahora, estas partes tienen restricciones de la información que pueden conocer para que puedan desempeñar su función de una forma justa desde la óptica de la teoría de la justicia de Rawls. El velo de la ignorancia se levanta, pero solo parcialmente. Las partes todavía no conocen las características de los individuos en particular, ni aquello que los define como individuos. Siguen sin conocer su posición original, no conocen sus talentos, sus distribuciones de atributos naturales, sus concepciones del bien, etcétera. Pero pueden entender principios básicos de la teoría social, pueden entender evidencia científica, hechos generales sobre su sociedad que son importantes en sus circunstancias económicas, sus recursos naturales de la sociedad, no de los individuos particulares. Me refiero al nivel de desarrollo económico de la sociedad a la que le van a dar la Constitución y a su nivel de desarrollo político. Entonces, ya se encuentran limitados en todos los aspectos que antes no conocían en el diseño de la posición original. Lo que supone Rawls que las partes van a poder usar los principios de justicia como un patrón independiente para juzgar qué tan adecuada es la Constitución que se están dando. Y en el momento en que se pasa del Congreso Constituyente a la etapa legislativa, vamos avanzando en etapas, tenemos la posición original,
tenemos el Congreso Constituyente, tenemos la etapa legislativa. El velo de la ignorancia nuevamente se va levantando de forma parcial, se va haciendo cada vez menos denso. Pasamos a la evaluación de las leyes, la justicia de los programas políticos. Desde este punto de vista, las leyes se tienen que juzgar desde la posición de un legislador representativo que no sabe nada sobre su persona en particular, pero sí sabe disposiciones específicas de la sociedad en la que está operando. Siempre aquí tiene que ver con la universalidad, la aplicabilidad de las leyes que no discriminen personas particulares. Las leyes tienen que satisfacer los principios de la justicia, pero además están sujetas a todos los lineamientos establecidos previamente en la Constitución. Rawls cree que alternando, yendo una y otra vez en la etapa de la elaboración de la Constitución y las leyes para que sean coherentes, para que las leyes se desprendan de la Constitución y para que la Constitución refleje adecuadamente los principios de la justicia, se llega mediante un equilibrio reflexivo, concepto muy utilizado en Rawls, a la mejor Constitución posible. Ahora, muchas cuestiones de la política económica y social, va a decir Rawls, no son tan claramente identificables que violan algún principio de la justicia. Entonces, la teoría de la justicia en cierta manera está indeterminada para decirnos cómo actuar en términos de política económica y social, tiene disposiciones muy generales. Lo que Rawls va a llegar ahí es que las leyes y programas políticos son justos en la medida que estén dentro del ámbito consentido y que el legislativo las haya promulgado siguiendo las formas constitucionales. Para Rawls, esto más que un defecto es una virtud de la teoría de la justicia que se aplica a diferentes características y circunstancias. Este es un corte que puse en la edición del video porque me di cuenta de un detalle chiquitito pero importantísimo, que es que no incorporé la cuarta etapa de la secuencia de 4 etapas de Rawls. Dije 3 etapas nomás, que eran la posición original, el Congreso Constituyente y la etapa legislativa, pero me faltó la fase judicial, los jueces, las sentencias a las que llegan para aplicar los principios de justicia que se han determinado en la Constitución y que se han incorporado a las leyes. Entonces, en la última fase de la secuencia de 4 etapas, que vendría a ser la fase judicial, es una fase donde ya las partes conocen por completo todos los hechos particulares y las circunstancias que definan a las personas en la sociedad, conocen los acontecimientos que los llevaron a la disputa judicial en cuestión sobre las que tienen que decidir, etc. El velo de la ignorancia aquí se ha levantado completamente y así pasamos de una concepción muy densa del velo de la ignorancia, restricciones al conocimiento muy fuertes en la primera fase de la posición original, a ir levantándolo progresivamente para un velo de la ignorancia mucho más ligero hasta que completamente se levanta en la última etapa. Y fin del edit. Muchas gracias por la paciencia. Ahora, hay que notar que esta secuencia de las 4 etapas que se ha descrito es una secuencia hipotética, es una extensión de la posición original para modelar la aplicación de los principios de justicia a las instituciones. Es una parte de la justicia como imparcialidad y no una explicación de cómo funcionan realmente los congresos constituyentes ni las legislaturas. Está lejos de ser así. Hay un concepto fundamental, pues Rawls va a decir que la estructura básica de la sociedad se divide en 2 grandes partes: disposiciones de derechos fundamentales, principios constitucionales por un lado, y por el otro lado grandes disposiciones económicas y sociales. El principio de la libertad, el primero, y por orden lexicográfico consecutivo, el que tiene prioridad, aplica los derechos fundamentales de las personas, a sus libertades, a las disposiciones constitucionales que regulan estos derechos, y el principio de la diferencia aplica al orden socioeconómico. En este video vamos a dejar el principio de la diferencia y el orden socioeconómico de lado y nos vamos a concentrar en el concepto de libertad desde el que Rawls habla. Y Rawls quiere, en la medida de lo posible, evitar discusiones acerca de definiciones. Para Rawls, el tema de la libertad no consiste tanto en la definición de libertad, sino en la disputa de distintas libertades y los valores relativos que tienen cuando entran en conflicto. Rawls supone que las libertades pueden ser explicadas en referencia a 3 cosas.
los agentes son libres, las restricciones o límites a su libertad y lo que pueden o no pueden hacer acorde a esta libertad. Así que las personas son libres de esta o aquella restricción o conjuntos de restricciones para hacer o no hacer una cosa. Ahora, la mayoría de las veces Rawls va a discutir la libertad de las personas en relación con restricciones de la Constitución o de las leyes, así que la libertad consistirá en una estructura de instituciones, se evalúa como sistema de reglas públicas que definen derechos y deberes. Rawls no está hablando de una libertad abstracta, sino que quiere aterrizarla a la discusión constitucional y a lo que normalmente se consideran libertades básicas en el ámbito constitucional de las democracias liberales. Las personas son libres de hacer algo cuando están libres de ciertas restricciones para hacerlo o no hacerlo, y cuando al hacerlo están protegidos frente a las interferencias de otras personas. Y aunque Rawls no quiera tomar partido por una definición o tradición de entender la libertad, la forma de hacerlo aquí es una variación de la clásica libertad negativa de que las personas son libres en tanto están libres de interferencia, concepción que autores como Taylor, Sandel o comunitaristas en general critican, que hay de malo con la libertad negativa. Ese es un artículo de Taylor que ilustra mucho este debate, incluso que la concepción republicana de libertad como no dominación, que vamos a ver más adelante, también critica. Una libertad básica, entonces, se caracteriza por ser una estructura más o menos compleja de ciertos derechos y deberes, y cada una de estas tiene un rango central de una libertad que se protege. Hay un deber jurídico, un deber moral que tenemos nosotros de no obstaculizar con la libertad de los demás. Rawls hace algunas aclaraciones sobre este punto, diciendo que las libertades tienen que evaluarse no por sí solas, sino como un sistema. Por eso su primer principio de justicia considera que las personas tienen derecho a un esquema de libertades, a un sistema de libertades tan extenso como sea posible, que sea compatible con un sistema de libertades igualmente extenso por los demás. Se habla de sistemas de libertades, no de libertades por separado. Además, el valor de cada una de estas libertades depende de la especificación de las otras, por ello es un sistema, ¿ya? Se considera en su conjunto. Además, estas libertades tienen que estar garantizadas sus aplicaciones centrales, protegiendo los intereses más fundamentales, por ejemplo, la libertad de expresión, que yo pueda tener el derecho de expresar libremente los pensamientos, opiniones que yo tenga sin restricción. Pero claro, eso no me da el derecho a expresar cualquier cosa, no me da el derecho a expresar intolerancia, cuando esa intolerancia puede tener consecuencias funestas, horribles en el objeto de esa intolerancia. No me da el derecho a un discurso de odio, por lo menos es discutido. Entonces las libertades pueden regularse, y es distinto regular una libertad que restringirla completamente. Casos como la libertad de expresión, la libertad del discurso puede regularse, que no es lo mismo que restringirse. Nuestra libertad no es nuestra libertad de hacer todo lo que queramos, y Rawls está de acuerdo con eso. Y también va a decir Rawls que una libertad básica, cubierta por el primer principio de justicia, estas libertades como libertad de conciencia, de credo, de asociación, de expresión, libertades políticas básicas, pueden limitarse solo en favor de la libertad misma, es decir, cuando sea necesario para proteger otra libertad básica diferente, o para proteger la misma libertad, o para tener un ajuste de libertades de mejor que encajen mejor en la concepción que la teoría de la justicia busca defender. Así que, además, Rawls entra en consideración de ciertos, del valor de la libertad. Rawls sabe que aunque todos seamos libres, aunque todos seamos igualmente libres, esa libertad no tiene el valor igualitario para todos. Hay personas a la cual su libertad le permite acceder a mucho más cosas, tener expectativas de vida mucho más altas, y eso no es una excusa para hacerlas menos libres para compensar, pero sí, Rawls cree que la estructura básica tiene que configurarse de modo que maximice el valor del esquema total de libertad equitativa compartida por todos para los menos aventajados de esa sociedad, y que la justicia social consiste en eso. Así que
Llegando a la última parte del video, vamos a hablar de la igual libertad de conciencia, porque el argumento que hace Rawls para la igual libertad de conciencia puede extenderse a todo el conjunto de libertades básicas. La cuestión es que un argumento contractualista tiene que derivar su fortaleza del contrato social, de la situación contractual, y para Rawls esa situación es la posición original. Por tanto, la igualdad en la libertad de la conciencia tiene que defenderse desde la posición original. Las partes en la posición original no se ven a sí mismas como individuos particulares aislados, no se ven a sí mismas como desconectadas de sus concepciones del bien. Las partes, y esto es complejo, pero las partes de la posición original no conocen aquellos rasgos que las definen como particulares, no conocen cuál es su concepción particular del bien, pero sí saben que tienen una concepción particular del bien. No conocen cuál es su religión, pero sí saben que tienen una religión. Saben que tienen una religión, el tema es que no saben cuál. Así que necesitan, en el momento de discutir en la posición original, diseñar los principios de modo tal que protejan lo mejor posible aquellas cosas, ¿ya? Que protejan sus intereses de la mejor forma posible. Y cuando consideramos la igualdad de conciencia, las partes tienen que escoger algún principio que promueva sus intereses, y parece que no hay ninguno mejor que la libertad religiosa y la libertad moral, porque las partes no saben qué suerte o en qué lugar van a estar cuando se levante la posición original y vuelvan a las sociedades. No conocen las partes la suerte que van a correr las convicciones morales o religiosas en la sociedad a la que apliquen los principios de justicia a lo que lleguen. Yo cuando una persona, o sea, una parte que participa en la posición original, no sabe si su convicción religiosa va a ser mayoritaria o minoritaria, porque no conoce su concepción particular, su creencia religiosa en específico. Así que tiene que asegurar un piso mínimo como la igualdad de libertad de conciencia que permita, independiente cuál sea su libertad, eh, ejercerla. O sea, independiente cuál sea su creencia religiosa, ejercerla. Las partes tampoco pueden aceptar el principio de utilidad porque en la posición original, no sabiendo bien cuál es la suerte que van a correr en una sociedad donde se apliquen estos principios de justicia y siendo mutuamente desinteresadas, no sería lógico que estuvieran dispuestas a dejar temas tan importantes para ellas como su libertad de conciencia o su concepción del bien, sujeta al cálculo de intereses sociales, autorizando ser restringidos o eliminados si con eso se obtiene un mayor balance neto de satisfacción. Así que las partes van a optar por un igual sistema de libertades de conciencia. Un individuo va a reconocer obligaciones morales y religiosas siempre y cuando no sea imponible para él acceder o sostener ciertas obligaciones morales y religiosas. Lo que tenemos entonces es que la sociedad se va a diseñar de modo tal que la libertad de religión, la libertad de conciencia sea garantizada para las partes. No van a aceptar entonces que se les imponga cierta concepción de lo que es la religión, la verdad religiosa, la vida buena, y tampoco van a aceptar sacrificar esta libertad equitativa por mayores beneficios económicos y sociales. Van a rechazar todo tipo de libertad desigual. Así, el velo en la ignorancia va a conducir a un acuerdo de principio de libertad equitativa, y la fuerza de las obligaciones religiosas y morales van a exigir ser puestas en orden lexicográfico, al menos cuando aplican a la libertad de la conciencia, para que cada parte dentro de esta sociedad justa pueda perseguir sus planes de vida buena, disponiendo de su conciencia para armar su vida de forma autónoma. Y eso es lo que vamos a ver por hoy. En Rawls hay unas partes importantes de esta sección de la teoría de la justicia, donde Rawls habla de la tolerancia de los intolerantes, que es un tema interesante, no sé si lo vamos a abordar, creo que lo vamos a abordar en el próximo video, y en el subsiguiente vamos a abordar ciertas disposiciones de la justicia distributiva en Rawls, y por último vamos a hablar de los fines. Y con eso estaríamos listos por hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí.